el concepto del talento, ¿vale? Más allá de que haya una parte que se base realmente en algo, que pueda ayudar y demás, pero yo lo veo como un distractor muy importante. ¿Por qué? Porque en ese relato del que hablábamos es como algo muy importante, como un pilar de lo que es esa persona como deportista, por ejemplo, que además tiene un componente muy importante de aceptación y de deseabilidad social y mucha influencia cultural, que hace que ciertas circunstancias hagan que vayas para un lado o para otro y te alejes del foco de a lo mejor del rendimiento. Y muchas veces, como tú te relacionas con esa, al fin y al cabo, esa serie de pensamientos que están relacionados con lo que tú consideras que tienes talento o que no tienes talento, que también está la versión contraria, que puede ser igualmente limitante o no, en función de cómo se relaciona esa persona con, eso, con esa idea, pues, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que dificulta muchísimo el aprendizaje. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, amigo sevillano andaluz compartiendo tierra, José Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javi, y buenos días a todos y a todas. Pues muy bien, la verdad. Aquí con muchas ganas de encontrarme contigo, que hace mucho tiempo que quería que habláramos de baloncesto, que hemos hablado alguna vez fuera del de esto, pero así en tu podcast, pues tengo muchas ganas, la verdad. Siempre yo a veces me tomo este proyecto como una manera también de hacer alto en el camino y de mantener conversaciones con personas que conozco y que siempre la vida nos atropella, ¿no? Y muchas veces no encontramos ese tiempo para sentarnos y pararnos un poquito a charlar. Y el podcast, pues, es una manera de obligarme a hacer estos altos en el camino, como te digo. Pero siempre tengo que empezar por ser fiel a lo que me ha traído hasta aquí, José, y es preguntar por nuestra otra faceta, ¿no? Estábamos hablando fuera de micro que a veces nos vemos tan inmersos en la parte laboral que nos olvidamos de todo aquello que tenemos que seguir conciliando, que en tu caso son muchas obligaciones ya entrando en el plano familiar. Pero ¿quién es José Luna fuera de la psicología y fuera de todo este plano profesional? Bueno, pues fuera de la parte más profesional, soy una persona que, bueno, como hablaremos hoy, sobre todo, pues ha practicado muchos años baloncesto, también otros deportes. También tiene muchas inquietudes artísticas, de pintura, graffiti y otras movidas cuando era más joven y ahora pinto otro tipo de cosas cuando tengo eso, cuando tengo tiempo, que es poco ya con la parte profesional, aunque lo otro también era como semiprofesional. Y no sé, una persona que le gusta mucho aprender cada vez más, cada vez que soy más mayor, es lo típico que se dice, pero que en mi caso es verdad, ¿no? Te vas dando cuenta de que menos sabes realmente, incluso aunque te formes más, porque ves la complejidad de muchas cosas. Y eso me motiva y me mueve a seguir haciendo cosas, a aprender y seguir creciendo. Y pues diría eso, también me gusta mucho tomarme las cosas con mucho sentido del humor, que es una buena manera de enfocar las cosas y para además mi signo de inteligencia. No digo que yo sea inteligente por usar el sentido del humor, pero valoro mucho las personas que les gusta el sentido del humor y lo tienen en su repertorio de conducta. ¿Cómo se forjó ese vínculo con el baloncesto en su día? Pues yo originariamente empecé jugando a fútbol, ¿no? No sé con qué edad entraría en el primer equipo de fútbol chico, no sé, 6 7 años. Y con los años empecé a jugar en el recreo del colegio y me gustaba, me empezó a gustar bastante.
y empecé tarde, realmente tarde, en el sentido, yo siempre lo pongo como referencia las personas, los compañeros con los que yo ya empecé a jugar de pequeño, y ya llevamos a lo mejor 2, 3, 4 años ya jugando. Entonces yo, no te sé decir, pero yo creo que empezaría quizás con 11, 12 años, puede que más. Y claro, eso después con el tiempo siempre me di cuenta de que a nivel de fundamentos siempre me costó, aparte de por otros motivos, que ya después hablaremos si quieres. El tema de haber empezado un poco más Mm. mayor que el resto de los que fueron mis compañeros de los primeros equipos, había nivel de eso, de fundamentos básicos que no tenía, o que no había practicado, no había entrenado mucho. Entonces me llegaba a dificultar en algunos momentos, ¿no? A lo mejor lo suplía con otras cosas, con más físico o lo que sea, pero que realmente también me limitaba. Y empecé a jugar muchísimo. Hubo una época, recuerdo además con 15, 16 años, que entrenaba con un equipo lunes, miércoles y viernes, ¿no? El equipo sería juvenil, me imagino. Después me quedaba a entrenar con los seniors, y los días que no iba allí, los martes y los jueves, iba con otro equipo a entrenar a otra parte de Sevilla, con el Mercantil, y allí solo entrenábamos los martes y los jueves, y cuando terminábamos de entrenar me iba a jugar una pachanga a otro sitio que estaba por allí cerca con unos chavales mayores que quedaban para jugar una pachanga. Entonces yo entrenaba, en esa época recuerdo eso, pues un año y medio, de lunes a viernes, 3 horas fácilmente, y aparte el partido o los partidos del fin de semana. Y la verdad es que ahí crecí muchísimo y mejoré muchísimo, porque es que estaba prácticamente todos los días jugando y demás. Y ese fue mi primer contacto, mi primera toma de contacto con el baloncesto. Ujú. Qué bueno. Luego, ¿cómo entra la psicología? O cómo, bueno, entiendo que con el paso de los años ya te vas alejando un poco de esa vorágine de entrenar cientos de horas al día. Eh, y bueno, me decías que también te ha ayudado actualmente la psicología incluso a cambiar tu relación pasada con el baloncesto, que eso me gustó mucho. Bueno, me comentaste que dices, he vuelto a jugar después de bastantes años en una liga federada de veteranos. Ujú. Y me dices, es curioso cómo veo las cosas después de la formación en psicología, y en específico en contextuales, que también es un poco lo que nuestro pilar en común en ese aspecto también. Así es. Para mí el cambio fue, sobre todo, una cosa que decimos mucho desde las terapias contextuales, que tú estás familiarizado, a lo mejor la gente menos, es el valor de lo experiencial, ¿no? Entonces, en este caso es verdad que para mí fue muy experiencial ese cambio, o verlo de esa manera, Total. porque veía la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, ya cuando se me fue pasando la época de fatiga, por así decirlo, que te comentaba antes, pues al final acabé jugando pues en equipos, bueno, los últimos años eran equipos federados, jugaba a lo mejor en Primera Nacional y demás, y entrenaba pues 2, 3 días a la semana, y después el partido, Ujú. ¿no? Y ya con el tiempo al final lo fui dejando, solamente iba a entrenar con algún equipo, y ya no iba a los partidos, a tener el fin de semana libre. Y en los últimos años he vuelto a retomar, empecé el año pasado a jugar otra vez en una liga de veteranos, de aquí de Sevilla, de Federal, y este año vuelvo a jugar. El otro día ya tuvimos el primer partido. Y mi experiencia, como te decía antes, yo la he vivido de una manera muy curiosa, porque, mm, claro, como hubo en mi vida este impasse que te he dicho de no jugar al baloncesto, y curiosamente es en el que, bueno, yo ya era psicólogo, o ya me estaba formando en psicología cuando estaba Ujú. jugando en Primera Nacional, o cuando seguía jugando. Pero en el tiempo que no estuve jugando es cuando más me formé, por ejemplo, en las terapias contextuales de tercera generación, que son con las que más trabajo en terapia. Entonces, claro, toda esa relación que tenemos con los pensamientos, con las emociones, bueno, aparte de formarme para ayudar a las personas, también evidentemente, que eso es algo que siempre digo en terapia, lo que yo hago, o lo que yo intento que las personas entrenen, son cosas que me aplico a mí mismo. No solamente porque crea que ayudan, sino porque además también me facilita mucho pues, el explicarla, el trabajarla con la gente, ¿no? Entonces yo ese trabajo personal lo fui Claro. haciendo, lo vas haciendo, no vas trabajando tú
con tus pensamientos, con tus emociones. Y claro, cuando vuelvo a jugar al baloncesto, especialmente en los partidos, y ahora veremos por qué es especialmente en los partidos donde más lo noto, pues yo, por así decirlo, en cierto modo soy más sensible a mis pensamientos y a mis emociones y sobre todo a lo que yo hago con mis emociones y con mis pensamientos cuando estoy jugando. Entonces, eso pues me ha dado una perspectiva diferente de mi práctica deportiva, del baloncesto, porque realmente pues a lo mejor posibles dificultades que yo veía, o incluso no ya tanto dificultades, muchas veces la propia experiencia placentera de jugar, que al fin y al cabo en mi caso pues es puro Ujú. placer, no es mi trabajo, ¿no? Pues me ha hecho verlo de otra forma totalmente diferente. Y cómo esos pensamientos, cómo hay ciertas reglas que sin darte cuenta pueden estar controlando, pues eso, tu práctica, tu ejecución, tu momento. eh, Me pueden estar limitando, pero yo no era consciente a lo mejor de que tenía esa regla o de lo que hacía cuando me sentía de una determinada forma en un partido o en un entrenamiento, sobre todo en los partidos, ¿no? Que es donde más donde más activación Ujú. solemos tener. Ujú. Sensible en este caso en el buen sentido, ¿no? Dices, tenía mayor sensibilidad, volví con una mayor sensibilidad a esos pensamientos y a esas sensaciones y emociones. Y en este caso yo creo que es también chulo especificar que eso es algo beneficioso a largo plazo. Quizá no en el impacto inicial, como suele ocurrir, porque tendemos a sobrereaccionar un poco a ese contacto con emociones que, bueno, pues que a veces tienen demasiado mal marketing desde mi punto de vista, como puede ser la tristeza, la vergüenza, el miedo, pero que el hecho de trabajar en esa sensibilidad con el tiempo te hace construirlas de otra manera con el propio lenguaje, que al final es lo único que nos sostiene y la única manera que tenemos de contarnos la vida de otra forma, ¿no? Claro, es lo que tú decías, Javi, realmente es sensibilidad en el sentido, nosotros muchas veces decimos sensibilidad, nos referimos a tener mayor contacto con eso que está pasando y con lo que tú estás haciendo, con eso que estás sintiendo o estás Ujú, pensando, porque esa parte, como tú decías, que puede ser positiva en el lado bueno de eso, es que si yo soy más sensible a lo que a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy haciendo en relación a lo que pienso y lo que siento, es más probable que mi comportamiento, que es de lo que nosotros sobre todo nos basamos en entrenar mucho en las personas, que mi comportamiento sea más adaptado, más alineado con, ujú, por ejemplo, lo que yo quiero hacer. En este caso, hablando de baloncesto, pues que yo pues tenga una práctica, una ejecución deportiva más ajustada a lo que a mí me gustaría. Después hay muchas variables que luego veremos que influyen evidentemente en el resultado, ¿no? ujú, A mí, por ejemplo, me pasaba una cosa, ¿no? Y es que yo siempre fui un jugador normalito, es decir, yo nunca fui el mejor de mi equipo en ninguno de los equipos en los que he estado, era pues medio, ¿no? Tenía algunas ujú, ventajas, sobre todo físicas, un jugador que sin ser muy alto, pues saltaba mucho, corría mucho y era muy explosivo, pero después, bueno, habría otras habilidades pues que no tenía, ¿vale? Tampoco, no, era como en el término medio, podríamos así decir. Pero en mi caso era muy llamativo, Javi, y yo lo vi con el tiempo, ¿no? Sobre todo en aquella época ya lo veía, pero sobre todo lo he visto con el tiempo, que en los entrenamientos, pues mi rendimiento era muy bueno, lo típico, y seguro que tú has tenido compañeros que en los entrenamientos eran muy buenos y que en los partidos parecía otro jugador totalmente diferente y no de manera casual, no era un día, Yo no era mismo, José, un no te mismo, tienes que ¿verdad? ir muy lejos. También has vivido esa experiencia, ¿verdad? Sí, No sé en tu caso, pero en mi caso era sin frustrante. duda. Sí. Era muy frustrante, ¿no? Porque tú sabes, porque lo has vivido, que puedes tener un rendimiento determinado en ese contexto, pero en otro contexto muy similar, aunque muy diferente también al mismo tiempo, como es el partido, ¿no? Tu rendimiento baja muchísimo, muchísimo. Y ahí, Ujú, claro, se empiezan a generar otro tipo de pensamientos, otro tipo de reglas, que lejos de ayudarnos nos generan más malestar y van aumentando ese bucle, ¿no? Y dificultan aún más que eso, que ya puede ser difícil, en el rendimiento de los partidos, pues mejore.
Yo, por ejemplo, me di cuenta de que una de las cosas que más me afectaba, sobre todo cuando era más joven, ahora también, ¿no? Pero jugando, son los problemas atencionales. La gente no lo sabrá, pero tú sí lo sabes que una de las cosas en las que estoy especializado dentro de la psicología es en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, en el TDAH. Aunque en los últimos años me he alejado de lo que es la etiqueta diagnóstica, porque no creo en ella ni hay evidencia, pero sí el que la gente pues tenemos la atención, que la vemos como una conducta, pues tenemos problemas a la hora de atender, ¿no? A determinadas situaciones. Y yo, por ejemplo, que a mí pues, siempre tuve problemas de atención, la etiqueta también me diagnosticaron de pequeño. Recuerdo como en mis partidos, por ejemplo, era muy típico, incluso los entrenamientos, pero sobre todo en los partidos, que yo como tenía, bueno, en algún momento la ventaja de la velocidad, pues podía resolver una situación con más o menos rapidez, pero cuando tenía que finalizar, ¿vale? Que es en ese momento, por así decirlo, en el que estaba pensando más, en el que ya había, por ejemplo, lo típico, te has ido y tienes que hacer ya la bandeja después de un contraataque solo, por ejemplo, era muy habitual que fallara. Y cuando eso no era habitual en los entrenamientos, ¿vale? No era nada habitual. Y claro, si te fijas es que los problemas atencionales, y hoy hablaremos mucho sobre atención porque creo que es muy importante en la práctica deportiva, en el baloncesto sobre todo, nos pueden llegar a limitar muchísimo y a mí en mi caso personal me limitaban. Yo siempre recuerdo una anécdota que yo tenía un entrenador, uno de mis primeros entrenadores, Omar, que le guardo mucho cariño, claro, que él me veía entrenar y me veía jugar y cuando me veía hacer esas cosas en los partidos, pues se enfadaba el hombre, ¿no? No le gustaba. Y recuerdo que una vez vinieron, esta anécdota la recuerdo porque vinieron unos amigos a verme y me la cuentan. Hice una jugada, robé un balón, me fui y cuando fui a hacer la bandeja fallé y claro, él me conocía, entonces me empezó a decir algo desde la banda, desde el banquillo, me empezó así como cabeza o cualquier cosa así para que me acordara. Y yo recuerdo que le hice así, como, ok, pero no pasando de él ni nada, sino que levanté el pulgar y le dije, vale. Y recuerdo que él me dijo, desde la banda cogió el dedo y me hizo así, esto te lo metes por el culo, ¿sabes? Como diciendo, no no, ok, concéntrate, atento, ¿sabes? Y esto te lo metes por el culo. Y, Exacto. sí, entonces eso es algo que yo lo veo como un ejemplo de cómo mi atención se iba, ¿vale? Y realmente ahí, sobre todo lo que ya me he dado cuenta con los años es pues todo ese overthinking, toda esa rumia que tenía en esa jugada, cuando te pones a pensar en el fallo, en hacerlo bien o en lo que sea, que has desconectado un poco la atención de ese momento y te has ido a otra cosa. Entonces, normalmente, pues eso, por lo menos a mí lo que me pasaba en mi experiencia personal, Ujú, era que mi rendimiento bajaba muchísimo. ujú. Yo creo que aquí también, José, hay que contar un poco, hablando de esa sensibilización que comentábamos, que el partido, como un evento donde la competición se lleva al siguiente nivel, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que nos vamos a encontrar es que hay muchísimo más nivel de estrés y por lo tanto eso reduce nuestros recursos cognitivos disponibles, en este caso para esta atención que mencionaba. Claro, eso nos va a llevar a sobrereaccionar mucho más a esos comportamientos que tenemos como un poco más en el punto de mira. Como en el caso de un entrenador, pues puede ser aquellas jugadas que más les molestan o que más le afectan si no ocurren, ¿no? Por lo tanto, ahí entramos en el bucle de como los jugadores están más sensibilizados a este tipo de errores, por lo tanto, tienen más probabilidad de fallar, el entrenador también tiene más probabilidad de frustrarse ante ese error y ya entramos en consecuencias como la anécdota que tú comentabas, ¿no? Y esto no solo ya por hilando un poco a los temas que queríamos ir mencionando hoy, Ujú. no solo lo veo como algo del propio partido, sino de cómo esa información muchas veces nos sesga para
cómo un entrenador o un jugador afronta los días posteriores. Es decir, no solo el domingo, que puede ser el día libre, o un Ujú. domingo donde lo raro, si me ha salido un mal partido, sería la capacidad de desconectar correctamente. La tendencia es la contraria, ¿no? A sobrepensar y a relanzar de nuevo todas aquellas acciones que a mí no me han salido como me gustaría en el propio partido. Igual con los entrenadores, pues hemos perdido por esto, por esto, por esto tenemos que modificarlo. Es decir, hay una información que nos seca mucho a la hora de esa intervención más a corto plazo, ¿no? Y creo que aquí se junta que el baloncesto o el deporte en este caso partimos tiene un origen pasional, porque es algo que en un principio nos gusta y nos mueve por ese reforzador natural. Comentabas tú en un podcast, de hecho, que te preguntaba Alex en Psicorrebeldes, creo que es el nombre, bueno, básicamente de Grulla, Psicología y Nutrición, de su consulta, hablabais de esa hiperactividad, ¿no? De cómo en función de la forma que tenía estaba vista como algo bueno, como algo malo, ¿no? Y tú le comentabas la anécdota de que, bueno, al final entrenabas con 3 equipos diferentes, estabas todo el día inmerso en ese tipo de tareas. Claro, y luego eso se convierte en algunos casos en la profesión de ciertas personas o nosotros también avanzamos y evolucionamos y tenemos que modificar ese tipo de pasión o de relación con el propio deporte. Y eso hace que la capacidad de diferenciar, y aquí te dejo votando una de las metáforas que más me han gustado y que más me han llamado la atención, que te he escuchado a ti, en este caso con Darío, con aterrizaje de emergencia, es la diferencia entre el yo contenido y el yo contexto. Porque creo que en algo como el deporte es muy complicado generar esos matices o esa escala de grises porque empieza siendo nuestra pasión y con eso mismo que es nuestra pasión, la tendencia a sobrereaccionar emocionalmente y a formarnos y vincularnos únicamente con lo que somos en una pista de baloncesto aumenta, ¿no? Claro. Y aquí tú tienes una metáfora magnífica, como te digo, te dejo votando, es el ejercicio de la botella, ¿no? Que a mí en este caso en el deporte me parece fantástico y creo que puede explicar muchas cosas de cómo nos vinculamos quizá además con estos contextos tan emocionales y luego eso pues, nos hace aumentar la probabilidad de que acabemos sufriendo o generando experiencias quizá demasiado dramáticas con Claro, algo de lo que un principio pues, fue nuestra pasión o claro, un objeto de disfrute, ¿no? sí. Eso es importante lo que has dicho porque, por ejemplo, en el ejemplo que usé con Darío de la botella, básicamente la idea es que, bueno, cuando yo, porque lo uso mucho además, cuando tengo una botella en consulta, hablando con los consultantes y explico esto, pues aprovecho que la tengo allí y se lo digo, ¿no? Que se imaginen que ellos son la botella, ¿no? Y que, por ejemplo, esa botella está rellena de un líquido que a ellos les gusta mucho. Por ejemplo, algunos me dicen café, zumo, cualquier cosa, ¿no? Otros agua simplemente. Y guay, les gusta, es una botella agradable. Y ahora le digo que piensen en esa misma botella, exactamente la misma botella, y que tenga un líquido que les parezca muy desagradable, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues orina, otros dicen otras cosas. Y ahora le digo que piensen, ¿esto sigue siendo agradable la botella? Dice, no, es muy desagradable. Pero en el fondo, lo que trabajamos ahí y lo que intento que vayan viendo es que la botella es la misma. Entonces, esto es muy importante porque aunque parezca una obviedad, lo que ha cambiado es el contenido y llevándolo al deporte, cuando el contenido de lo que estamos pensando, ese tipo de pensamiento, van para un lado agradable, por ejemplo, he tenido un buen partido, he cumplido con lo que yo quería, con las expectativas del entrenador, de la gente, pues esa era una botella, llevándolo de nuevo a este símil, estupenda. Cuando he tenido un mal partido, que mal partido además son valoraciones y eso es relativo muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes creer que has tenido un mal partido y no es un mal Ahí partido, está. pero igualmente tú al fin y al cabo te dices a ti mismo que es un mal partido o que objetivamente es un mal partido, pues ahora la botella es una mierda. Entonces yo soy una mierda de jugador, soy una mierda de persona y encima lo que tú comentabas en el tema del deporte y del baloncesto con la variable de que es algo que en un principio en nuestra historia de aprendizaje es apetitivo, como la práctica deportiva es un juego que hacemos porque nos gusta, pero que con el tiempo, si se convierte en nuestra profesión o no en nuestra profesión, pero, o sí también, pero en algo importante en nuestra vida, nos puede generar
un sentido de incongruencia muy grande con nosotros mismos y entrar en unas luchas muy grandes porque pensemos que, ostras, pero si esto yo lo estoy haciendo porque me gusta, porque estoy sufriendo, o esto no debería de ser así porque antes no pasaba, o cualquier otro tipo de pensamiento o regla que ya, que realmente no te está ayudando en nada. Entonces, imagínate que esta botella está llena de ahora de un líquido después de un partido que tú valoras o que alguien valora como, no, tú mismo valoras como malo, y esa botella está llena, pues, de mierda, pues, de pensamientos de que soy lo peor, de que no valgo, de que, imagínate si estás jugando a nivel profesional, de que te van a cortar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahora, posteriormente al partido, tu relación con esa botella, con el contenido, perdón, de esa botella es diferente, porque estás prestando especialmente atención a ese tipo de valoraciones. Y seguramente, con bastante probabilidad, estás en una actitud como de lucha o de intentar evitar esos pensamientos porque te duelen o simplemente, bueno, pues de hundirte en la mierda y pensar que no vales. Claro, ahora, ese relato, que nosotros llamamos el relato, lo que tú te cuentas de ti mismo, ¿vale? Que serían, pues, esa idea general de cómo tú eres, como que pueda haber un relato específico, por ejemplo, para tu rol de deportista, de jugador de baloncesto, ¿vale? Pues ahora, ese relato con el que tú te estás relacionando de esta forma, te está dificultando que en la próxima ocasión en la que te enfrentes a un evento similar, o en este caso un partido, el aprendizaje que hayas podido hacer tú de lo que realmente puedes mejorar de cara a tener un rendimiento más adaptativo, más funcional en el campo, en el en la pista, se dificulta muchísimo porque no solamente no has extraído a lo mejor ningún aprendizaje o has extraído pocos aprendizajes para mejorar tu rendimiento el próximo día, sino que además es bastante probable que ese tipo de pensamiento, con ese tipo de contexto y con ese tipo de estímulo, hagan más probable lo que tú comentabas antes, que yo sobrereaccione mucho más porque he tenido eso y mi relación con eso es de una manera que es muy probable que hagan lo mismo la próxima vez que aparezcan, que es luchar contra ellos, evitarlos o entrar en esa rumia y en ese overthinking continuo que podemos llegar a tener. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Que llevando a lo que os hablaba antes de la atención, si en un sitio tan estimulante, tan complicado, tan exigente, tan estresante como un partido de baloncesto que va tan rápido, tu atención, aunque sea un 50%, está en luchar con el relato o en buscar evidencias en contra o a favor del relato, lo que suele pasar y lo más lógico es que tu rendimiento, dentro de la dificultad que tiene un partido de baloncesto, baje. Y al final, ¿qué pasa? Que entramos en ese bucle. Un partido tras otro, tras otro, tras otro, y al final creemos que es que el problema es lo que pienso, lo que me digo de mí mismo o ciertas variables que están lejos de mi control. Total. Y luego tú has dado con la clave y me ha recordado bueno, un mantra o una serie de ideas que le leí hace no mucho a Scott Galloway, que bueno, es un profesor en Estados Unidos, ¿no? Que él dice que don't follow your passion, ¿no? Que no sigas tu pasión. Y precisamente habla en concreto de esa pelea, ¿no? De que cuando tú profundizas en aquello que te gusta desde un principio, que te ha generado esos reforzadores naturales en tu historia de aprendizaje, llega un momento donde la probabilidad de que si tú le echas muchas horas a algo, obviamente van a entrar variables en esa ecuación como el esfuerzo, el sufrimiento, el equivocarse, el fallar. Y eso muchas veces lo damos por hecho en facetas que a lo mejor no nos generan bueno, pues esas sensaciones tan agradables porque, pues, por ejemplo, alguien que se dedica a un trabajo que simplemente pues se dedica porque hay que trabajar, que también está como muy extendido, ¿no? Este mantra de dedícate a lo que te gusta y no trabajarás un solo día más en tu vida, ¿no? Pues bueno, eso básicamente no deja de ser una puta mierda. El 95% de las personas se dedican a algo simplemente porque les da un rédito económico, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un término en común entre los psicólogos y la gente que se dedica al deporte profesional, y es que en gran parte
se valora mucho esa vocación pasional del principio, ¿no? Y me explico. ¿Por qué dice Galloway lo de no sigas tu pasión? Porque al final vamos a entrar, por un mero hecho de probabilidad, en emociones y vamos a contactar con emociones que son desagradables, como hacer un mal partido, empezar a trabajar como psicólogo, obviamente tiene la consecuencia de tener inseguridades, de tener miedo, de no notarnos fluidos, de no notarnos habilidosos en ese tipo de situaciones. Pero claro, por el mero hecho de que tú estás trabajando para mejorar en algo, no por el hecho ni de que sea tu pasión ni de que no te guste. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos estas dos cosas? Que nos empezamos a hacer preguntas de, hostia, si yo me estoy sintiendo de esta manera, quizás es que no me gusta tanto, quizás es que no lo estoy disfrutando como debería o quizás no es mi pasión. Y yo creo que la psicología y el deporte tiene un poco esta parte poética y romántica, ¿no? De que como los psicólogos nos dedicamos al trabajo humano y social y trabajamos con personas, nos debe de encantar todo el rato y no debemos de sufrir porque estamos en un trabajo súper romántico. Y con el baloncesto igual. Porque, joder, ¿cómo me lo voy a tomar o por qué no me lo tomo como cuando tenía 7 años y estaba tirando en el parque de al lado de mi casa? Porque tú eres diferente, ¿no? Igual que el líquido y el contenido de la botella es distinto, nuestra relación tanto con la psicología como con el baloncesto también es líquida. Claro. Y creo que los psicólogos muchas veces caemos también en esa trampa de tomarnos el sufrir en nuestro trabajo o el que una sesión nos salga mal como un síntoma de que no nos está gustando en lugar de como lo que es. Simplemente el hecho de mejorar que conlleva exponernos a nuevas ventanas de sufrimiento y de incomodidad. Claro, eso que has dicho está genial, porque realmente una de las cosas que más vemos, ¿no?, en las terapias que nosotros trabajamos, que también se llama muchas veces terapia basada en procesos, ¿verdad? Y no es casualidad que sea en procesos, porque lo que tú decías básicamente es entender y aceptar que dentro del proceso de aprendizaje, de crecimiento, de cualquier actividad que hagamos en la vida, pues implica el fallo, implica la incomodidad, implica pues pensamientos y emociones desagradables. Yo, por ejemplo, con lo que tú hablabas de la idea esa poética o infantil de que tenemos que jugar con la misma pasión y divertirnos y demás, que está genial para el que le funcione. Pero, como tú decías, se puede acabar convirtiendo en una regla disfuncional cuando vamos creciendo y vamos cambiando nosotros, nuestro contexto y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve un tiempo, que se me ha olvidado comentártelo antes, en el departamento de psicología deportiva de la Facultad de Sevilla, cuando yo estaba estudiando, no estuve mucho tiempo, pero aprendí bastante con Eugenio Pérez Córdoba y compañeros míos que acabaron trabajando en el Sevilla, que en aquella época eran de los pocos equipos que tenían departamento de psicología y demás. Y es verdad que había una tendencia un poquito, si mirabas, a esa idea pues eso, poética, romántica de la pasión. Pero realmente la pasión es una variable más, no es la más importante, no tiene por qué ser la más importante, porque realmente si solo nos dejamos llevar por la pasión, pues imagínate eso extrapolado a otras áreas de tu vida, imagínate las relaciones de pareja. Si tú solo te dejas llevar por la pasión, te vas a meter Total. en líos continuamente, o con tus hijos. Si solo te dejas llevar por la pasión con tus hijos, imagínate, ¿no? Eso es un motor para ti. Pues al fin y al cabo hay que ponerlo pues Total. en ese balance, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando esto que digo de ese cambio que yo he notado en la experiencia de formarme a volver a jugar y demás, y darme cuenta de cuál era mi relación, ¿vale? Con esos pensamientos, con esas emociones. Es muy curioso porque ahora lo que yo intento hacer, por ejemplo, cuando entreno, que ya me sale más o menos de manera más natural, pero que hay veces que tengo que pues, poner más atención, es darme cuenta, por ejemplo, de qué pensamiento, de qué regla me está dominando a mí después de hacer algo. Por ejemplo, hay veces que pienso, después de un fallo, automáticamente pienso realmente en el deseo de aceptación que yo estaba teniendo. ¿Por qué me está preocupando tanto? Porque es que quiero que mis compañeros piensen bien de mí o crean que he tomado que era una buena decisión o cualquier cosa, pero realmente ese tipo de reglas que me pueden estar guiando a mí hacen que yo sea menos sensible a lo que está pasando en la pista de juego, a lo que está pasando en ese momento, porque yo Ahí estoy está. más pendiente de esas reglas rígidas que de lo que está pasando en ese momento. Entonces, claro, si mi atención está en reglas que son totalmente desadaptativas
o que pudieron funcionar en algún momento, pero que no están funcionando ahí, es probable que algo, como hablábamos antes, tan rápido y tan cambiante como el baloncesto, en el que los cambios son, pues eso, pues en cuestión de segundos, cambia todo el contexto de una jugada. Si yo estoy enganchado en ese tipo de reglas o dominado por ese tipo de pensamientos y demás, pues al final, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente mi rendimiento, como hablábamos antes, baje. Y encima, si mi rendimiento baje, mi mente va a tener más argumentos para que en ese relato posterior, después del entrenamiento, después del partido, yo vea, ¿has visto? Si es que, y sigue, y sigue, y sigue. Eso es muy importante, igual con las emociones, ¿eh? Tú lo has dicho antes. Exactamente Total. igual. Cuando siento algo, por ejemplo, en los partidos, pues más ansiedad, ¿vale? Normalmente lo que yo en mi caso, y lo que intento hacer, que eso es verdad que requiere entrenamiento, pero lo que intento hacer, bueno, pues es trabajar con esa emoción, pero no intento hacer cosas en el campo, en la pista, para que se vayan, porque entonces volvíamos a lo de antes, no estaría siendo sensible a lo que está pasando en el partido, estaría siendo sensible a que noto la ansiedad y esta ansiedad me crea la regla de que, a lo mejor me queda el pensamiento asociado de si me siento así, hoy no voy a jugar bien. Hoy no estoy cómodo. Cuando me la pasen, la voy a pasar corriendo. Cuanto menos balón tenga, mejor. ¿Sabes? O no voy a tirar ninguna aunque esté libre. O sea, a lo mejor no lo elaboras de esa forma, pero en cierto modo, ese estímulo que puedes llegar a ser un momento dado la ansiedad, te puede dar lugar a que controle tu comportamiento y al final pues te acabes pues, volviendo a lo mismo, siendo desadaptativo o que no tengas el rendimiento que podrías tener potencialmente. No se trata de meterla, ni mucho menos, como tú y Alfonso, tu compañero, os escuchado muchas veces, que no se trata de meterla. ¿Vale? Se trata, bueno, de comportarte Ahí está. de esa manera e ir viendo aumentar la probabilidad de meterla y de que tengas el rendimiento Sí. que puedas tener. De no perder el foco, José. Yo creo que tú has dado con la clave antes, de mantener tu atención en lo que sabes que te va a dar más probabilidades de rendir mejor con una mayor probabilidad, que esto también se nos olvida. Hablamos en deporte mucho de porcentajes, de acierto y demás, pero es que es lo mismo con la parte psicológica. Tú al final hablamos de probabilidad, de mantenerme en un escenario que sepa que con mayor chance pues me va a dar o las sensaciones o los resultados que yo espero. Y a mí me gusta, no sé si estarás de acuerdo conmigo aquí, José, a mí me gusta mucho la conjunción a pesar de Me encanta. mantener el foco, mantener la atención, a pesar de esas emociones desagradables, a pesar de esos pensamientos, porque es la única manera de, lo primero, de quitar la importancia cuando Mm, ocurren, que a mí me parece un trabajo también súper importante y muy difícil, y lo segundo, tomárnoslo como lo que son, que esto lo decía Kobe, y ya poco a poco vamos hilando también con el maestro Zen, que no se nos olvida que tenemos que hablar de él también. sí, Pero él lo decía, ¿no? Que cuando se dio cuenta que su cabeza simplemente en muchas ocasiones era una máquina de imaginarse escenarios, empezó a tomarse el miedo, los nervios, la ansiedad, las opiniones incluso de la gente como lo que eran, verbalizaciones de una máquina que constantemente genera eh, hipotéticos escenarios, ¿no? Como si del Doctor Strange se tratara, ¿no? Y en el ujú. momento en el que convivimos con ese a pesar de y actuamos en base a eso, yo creo que ahí es donde nos sensibilizamos realmente y trabajamos mucho esa capacidad de atención cerrando un poco el círculo que había abierto tú antes. Claro, es que eso es fundamental lo que has dicho, Javi, porque en el fondo, por ejemplo, cuando tú dices a pesar de que es tan importante, ¿no? Esa conjunción, yo normalmente lo hago también, lo trabajo mucho en terapia a nivel general, no deportivo, pero al final hay gente que tiene problemas con unos pensamientos y unas emociones, como el que tiene, como el que puede tener la persona en la pista de juego. A mí me gusta mucho, pone que se perdió la conexión, no sé si se está grabando. Ahora. Eh, Estamos bien, José. vale, Es que estamos yendo con un poco de... Creo que nos estamos escuchando con algo de retraso, de retraso, vale, pero guay. no Que nos está impidiendo... Vamos, te por lo menos a comento, mí no me está impidiendo disfrutarte, o sea que para adelante. guay. Te comentaba que yo, por ejemplo, en consulta lo trabajo mucho en el sentido de, ostras,
es que vivir una vida que merezca la pena. Es que esa frase para mí es muy importante, porque asume la Ahí pena está. como parte del proceso, como algo normal y, oye, pues he hecho esto, pero ha merecido la pena, no luchas con la pena. Y, por ejemplo, lo que tú decías de las palabras de Kobe, pues realmente en el fondo, Kobe lo que estaba diciendo seguramente es que su relación con sus pensamientos y sus emociones había cambiado. Totalmente, No que, totalmente. no que tuviera más o Aquí menos pensamiento. hablaba antes de relato, José. Ah, Ah, ya, que vamos con un poco de retraso. perdón, estamos ahí, ¿no? Vale, que Sí. no, no hemos escuchado ahí con retraso. José, te quería comentar, hablabas tú del tema del relato, ¿no? Y creo que, bueno, tú convives con tres de los escenarios que quizá más relato a nivel de constructos subjetivos tienen, que son el deporte, o bueno, has convivido, en este caso con el baloncesto, la psicología y toda la parte artística, de la creatividad, ¿no? Con tu proyecto con Bus One, que bueno, ya te Ujú. adelanto que algún día querré ese Garfield, que me encanta personalmente. Pero, tío, sí te quería preguntar por seguir evolucionando un poco la charla en esa dirección sobre el talento y ese constructo también tan sesgado, porque al final lo que nos hace es resumir historias de aprendizaje en pocas palabras, que es algo a lo que el ser humano tiende con bastante facilidad y por lo tanto nos lleva muchas veces a zonas pantanosas, ¿no? De no saber por qué ocurren las cosas, ¿no? Porque le hemos dado tantas explicaciones circulares que al final nos mantenemos mucho en esas zarzas, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú del talento en este caso como manera de simplificar explicaciones que al final nos llevan únicamente a explicaciones tautológicas y a maneras de mantenernos en el mismo sitio simplemente porque lo vendemos como una cosa que o está o no está, y eso hace pues que mucha gente no llegue por esa etiqueta rápida y otra gente pues se vea sobreexpuesta a estímulos a los que no está preparada simplemente porque tenía talento, ¿no? Y porque había que explotarlo y exprimirlo al máximo. Claro, el talento, tal como yo lo veo, realmente, pues al fin y al cabo es pues una valoración que una persona o otras personas pueden hacer de unas capacidades que tenga esa persona para realizar una tarea. Puede ser eso, pues unas capacidades innatas, en el sentido de que pues gente que pues de manera innata se le da muy bien correr o saltar, claro que sí, o tiene una capacidad de ver situaciones de juego, un IQ, ¿no? Que dices tú, ostras, es que entiende el juego y demás de una manera, pero le falta a lo Sí, mejor por otra parte trabajo, sacrificio, o tiene que, claro. Pero ¿qué ocurre con todo eso? Pues que realmente todo lo que tiene que ver, para mí personalmente, con el concepto del talento, ¿vale? Más allá de que haya una parte que se base realmente en algo que pueda ayudar y demás, pero yo lo veo como un distractor muy importante. ¿Por qué? Porque en ese relato del que hablábamos es como algo muy importante, como un pilar de lo que es esa persona como deportista, por ejemplo, que además tiene un componente muy importante de aceptación y de deseabilidad social y mucha influencia cultural, que hace que ciertas total. circunstancias hagan que vayas para un lado o para otro y te alejes del foco de a lo mejor del rendimiento. Y muchas veces, como tú te relacionas con esa, al fin y al cabo, esa serie de pensamientos que están relacionados con lo que tú consideras que es que tienes talento o que no tienes talento, que también está la versión contraria, que puede ser igualmente limitante o no, en función de cómo se relaciona esa persona con esa idea, pues, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que dificulta muchísimo el aprendizaje, el entrenamiento. Entonces, si yo porque creo que no tengo talento, o yo porque, o pues al final puedo acabar exponiéndome menos a situaciones determinadas o haciendo unas cosas de una forma rígida y demás, porque mm, es algo como superior, que fíjate, muy importante, no depende de mí, ¿verdad? Como porque es que esa persona
es que es Ahí como una está. connotación interna, innata de la palabra, es que el talento se tiene o no se tiene, ¿verdad? Que es como la frase hecha, ¿no? Pues entonces si yo no tengo talento, o si yo tengo talento y tengo esa obligación divina de trabajar, porque a mí ese tipo de formulaciones me parecen mucho más limitantes que otra cosa. Y las entiendo a nivel coloquial, puedo entenderlo perfectamente y seguro que alguna vez yo he dicho alguna de esas. Pero en el fondo, a la hora de trabajar y cambiar lo que quieres cambiar, en este caso, por ejemplo, el rendimiento deportivo, ese tipo de conceptos aportan muy poco. ¿Por qué? Porque al final puede dificultar que aprendas a cambiar eso que quieres cambiar de una manera más funcional, más adaptativa, más sana, más acorde con el jugador o la jugadora que quieres ser, ¿vale? No tanto con el talento que tú, al final eso es combustible para tu rumia y para tu overthinking todo el tiempo, ¿sabes? Además no es gasolina, es un tanque, es una gasolinera entera lo que te llega, porque es que es una palabra con muchísima historia, con muchísimas connotaciones. Recuerda que las palabras no son neutras y menos ya cada uno tiene su propia historia encima con esas Total. palabras. Y eso activa, que es lo que tú hablabas al principio, activa de una manera muy particular y esa activación dificulta muchísimo después poner el foco en las acciones concretas, en el partido, en tu rendimiento. Entonces, para mí el tema del talento pues es algo muy, muy complicado por eso, porque es algo muy complejo de analizar, porque sobre todo en el fondo no hay nada realmente medible ni observable y lo que al final te acaba llevando, incluso si lo fuera, ¿no? Te acaba llevando a puntos en los que tu, tu ejecución se dificulta, básicamente. Se puede dificultar. Ujú. Total. Y aquí yo creo que todo ese tipo de etiquetas lo que hacen es generar rigidez, que va en contra de muchas veces lo que se propone desde el deporte o desde, en este caso, el tema artístico, que es la exploración. El explorar para ensayar, equivocarme, encontrar vías de, de mejora y eso necesita un tiempo, igual que creo que un psicólogo tiene también que tener tiempo para pensar, ¿no? Y exponerse a esa creatividad, a esa búsqueda de ideas, maneras de generar nuevas vías de trabajo con la gente que tiene. Entonces, creo que es algo transversal a todo. Y no sé en esta parte, José, tú que también, y me interesaría saber cómo enfoca, no sé hasta qué punto sigues inmerso y metido en el tema de la creatividad como tal, ahora me cuentas, pero cómo enfocas todo este tipo de etiquetas en las relaciones de la gente con el tema artístico, porque parece que también está muy inmerso esa parte talentosa, ¿no? De, hostia, pues que yo no soy creativo, yo no soy, a mí no se me da bien esto, como un poco en esa anticipación que lo único que genera, pues, es ponernos la venda antes de la herida muchas veces y simplificar todo ese tipo de argumentos simplemente para ahorrarme trabajo, ahorrarme esfuerzo o para romper disonancias cognitivas, ¿no? Claro. Una de las claves la has dicho tú ya, ¿no? Cuando somos rígidos, la potencialidad creatividad que tengamos muere o se reduce muchísimo, porque en el fondo, claro, para ser creativo y entendiendo por creativo la capacidad de generar algo nuevo o algo que ya existe, pero darle una función nueva, ¿vale? Y se puede ser creativo, que esto es una de las cosas de las que hablo mucho, que esto es como culturalmente está muy asociado con las artes y demás, y no es solo algo artístico, la creatividad está en todo, es transversal, está pues como tú comentabas antes, en la psicología, está en las empresas, está en las familias, está en el deporte, también fundamental, y es esa capacidad de hacer las cosas de una forma diferente para encontrar que funcione como tú quieres que funcione, ¿verdad? Y claro, si tú, por ejemplo, no estás atento a lo que está pasando, pues la potencial creatividad que tú puedas tener en esa situación en la que quieres dar una respuesta, pues se reduce muchísimo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no estamos atentos o no somos todo lo creativo porque estamos poniendo nuestra atención en reglas rígidas, por ejemplo, una regla rígida o una parte del relato es yo es que no soy creativo, yo es que esto no valgo, yo no tengo talento, volviendo a lo del talento, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? En este sentido, pues, oye,
si para Total. que yo dé una respuesta diferente tengo que estar más sensible a lo que está pasando y no estoy tan sensible a lo que está pasando porque estoy más pendiente de lo que yo me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma, pues al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Vas a reducir esa potencial creatividad que pudieras tener, la creatividad pues no se puede medir, pero vamos, tú imagínate si la pudiéramos medir y tú tienes una de 8 sobre 10 potencialmente, que es un constructo que yo me estoy inventando aquí, pues no llegas al 8 sobre 10 y a lo mejor te quedas en un 1, en un 2, porque gran parte de tu atención, de tu entrenamiento y de tu exposición ha estado enfocado en tu relación con ese relato, yo es que no soy así, o en evitarte el malestar de verte en situaciones en las que podías haber crecido por miedo o evitación de lo que Triste. piensen de mí, mi propia tristeza, mi propio enfado, mi ansiedad, mi vergüenza, pues al final te vas metiendo en ese bucle y pues claro, llegas a tener el resumen, el relato de yo es que no soy creativo. Entonces, eso es muy importante. De hecho, ahora sí, cuando hablemos después de Phil Jackson, Phil Jackson lo decía un capítulo de uno de sus libros, se llama es más importante estar atento que ser listo. Que bueno, que listo es una valoración, o ser inteligente, que también que es una Es valoración y otra, demás, pero otra etiqueta es otra más, sí, etiqueta, sí. pero en el fondo a mí me parece muy, muy significativa porque pone el foco justamente en eso, en la importancia de la atención y no tanto, imagínate, podríamos reformular y parafrasear a Phil Jackson y decir, es más importante estar atento que tener talento, o es más importante estar atento que ser creativo o creativa. Para mí eso es una frase con mucho más sentido y más funcional que, por ejemplo, otras que en el día a día nos llegan por muchas vías y que nos limitan muchísimo pues, a actuar de una manera creativa, flexible y adaptativa. Al final todo deriva en cómo estas variables o este déficit en ciertas habilidades nos torpedea y hace que nuestra atención y nuestro foco se llene de humo. Y aquí, pues, como tú comentabas, yo creo que uno de los referentes en el mundo de la gestión de grupos, del entrenamiento, ha sido Phil Jackson en este caso. No solo por el tema pues, que más foco ha tenido, el tema del mindfulness, la experiencia zen y demás, sino también su capacidad de exponerse al conflicto con jugadores, que yo creo que es un tema que también te da la atención. Es decir, en la medida en la que yo estoy con el foco eh, mantenido, trabajado, soy capaz de exponerme a esas sensaciones y a esos pensamientos desagradables que hablábamos y también de no evitar ciertas situaciones, porque aquí, bueno, todo el mundo se queda con los 6 anillos de los Bulls, pero muchos olvidamos que cuando Phil Jackson entra como head coach, como entrenador de los Bulls, le dice a Jordan que va a dejar de ser el máximo anotador de la liga en pos de que su equipo tenga posibilidades de ganar anillos. Y Michael Jordan en un principio, pues prácticamente como que lo manda a la mierda, ¿no? Y Phil Jackson se expone, ¿no? A eso y luego también al final lo bonito y lo poético que son esos pequeños detalles, ¿no? En las carreras. Kobe estuvo a punto de ser traspasado a los Bulls precisamente porque no soportaba que Shaquille fuera el estandarte, ¿no? Del equipo. Y Phil Jackson llega a un punto en el que ya desiste, ¿no? Jordan cambió, tuvo ese proceso de aprendizaje y de exposición, pero Kobe no. Y llegó un punto en el que prácticamente Phil Jackson le dice, bueno, pues te tienes que ir de aquí porque aquí nuestro estandarte es Shaquille, ¿no? Entonces, como también esa atención no solo ha llevado a ser un poco el referente en la atención, en todo el mindfulness y estas prácticas en el deporte, sino también en ser un ejemplo en no evitar el conflicto, sino atajarlo, exponerse y luego, pues bueno, los resultados que muchas veces no dependen de nosotros, en este caso sí cayeron de su balanza y también han reafirmado su postura y todo lo que le ha traído con ella. Sí, yo creo que lo que tú
lo que tú comentas sobre Phil Jackson es fundamental porque en esa historia de aprendizaje personal que pudo tener Phil Jackson, y a mí Phil Jackson es una persona, un personaje que siempre me ha generado mucho interés. Mucho antes de formarme en psicología leía libros de Phil Jackson, y siempre me parecía una persona muy interesante. Y para este podcast he rescatado uno de los libros que tenía por ahí, el de Canasta Sagrada, y he estado releyendo algunas partes que me Mm, parecen interesantes muy buen libro. y muy buen Sí. libro. Y justo en ese libro una de las cosas que explica es que, por ejemplo, él cuando tenía que defender a Bill Bradley, ¿vale? Que era compañero suyo en los Knicks, que después llegó a ser senador de los Estados Unidos y todo, si no recuerdo mal. Eh, Cuando él lo tenía que defender decía que Bill Bradley no era un jugador especialmente rápido, pero era muy difícil de defender porque cuando se quería dar cuenta ya estaba en la otra parte de la pista, entonces le costaba muchísimo defenderlo. Y él dice, en el libro decía Phil Jackson, que se dio cuenta de la gran carencia a nivel de concentración que él mismo tenía, porque requería, por ejemplo, para defender a ese compañero, tener mucha atención, mucha concentración y demás. Entonces se planteó entrenarlo y comenzó, por ejemplo, a hacer las visualizaciones que muchas veces en psicología hacemos, ¿verdad? Y que en el deporte también se hacen, ¿no? Que es esa exposición en Mm, vivo, en imaginación, perdón, de esas posibles situaciones. Y él empezó a trabajarlo ahí cuando era jugador, mucho antes de ser entrenador, cuando estaba en los Knicks. Entonces, esa historia de aprendizaje, esa relación que tuvo Phil Jackson en su propia experiencia con la importancia de la atención, dónde ponía la atención, cómo poder entrenar atención para ser más, que ya lo veremos luego, más flexible, más libre en el partido, pues seguro que tuvo muchísimo impacto en su labor posterior como entrenador, ese énfasis que le puso a trabajar desde, bueno, pues desde mindfulness y demás, la parte atencional de los jugadores y unido a ello también el tema del triángulo ofensivo, del sistema de ataque que también es fundamental en su éxito y que también para mí tiene íntima relación con esta forma de ver las cosas. mm. Y hablabas tú precisamente de esa flexibilidad. Yo creo que sería un buen punto para encaminar el cierre del podcast, José. Cómo el tomarnos y un poco cerrando el círculo, ¿no? Con el que hemos comenzado, con esa experiencia tuya al volver a las pistas bajo el paraguas de las terapias contextuales, ¿no? De cómo el hecho de estar atento independientemente de esos a pesar de que hemos mencionado antes, ¿no? Te hace vivir la jugada pues desde una flexibilidad, la jugada, el cuarto, el partido, el lanzamiento, cualquier entrenamiento, o sea, la experiencia en sí de una temporada, te hace vivirla con una fluidez diferente, ¿no? Y yo creo que esto pues, habla muy bien de cómo él construyó a partir de esa flexibilidad bueno, un poco esa táctica colectiva y que luego pues, estuvo yo creo que también muy representada en Michael Jordan, ¿no? Que pese a que siempre nos quedamos con ese colmillo, con ese enfoque asesino, él vivía también esa atención plena de otra manera en Claro. pista, ¿no? Y yo creo que ahí Phil seguramente tuvo muchísima influencia. Seguro que fue un referente para Jordan porque sobre todo y esto es una impresión mía, una inferencia, intuyo que la experiencia de Jordan los años previos en los que no ganaba nada, en los que el equipo no tenía el rendimiento que a lo mejor a él le gustaba a nivel colectivo, y el vivir y tener contacto con esa frustración, con esa experiencia, seguramente facilitó esa apertura que en un primer momento quizás no tuvo cuando Filiaso le dijo que no iba a ser el mismo, no iba a tener la misma anotación, el mismo rol que tenía exactamente antes, pero en pro del equipo, a pesar de esa resistencia, quizás fue la propia experiencia de Jordan la que le permitió ser un poco más flexible y ver qué es lo que proponía este hombre, a ver si eso de verdad podía ayudarle a lo que él quería. Claro, y dices,
lo de Phil Jackson a la hora de enfocar, por ejemplo, los partidos con lo del triángulo ofensivo, es un ejemplo más de eso que estamos hablando. El triángulo ofensivo básicamente pues sobrecarga muchas veces, es mucho más complejo, ¿no? Pero sobrecarga un lado de la pista y va buscando los pases, los huecos que se vayan dejando. Pero un principio fundamental del sistema es que los jugadores estén muy atentos a cómo reacciona el rival a cada movimiento. Y esa atención da lugar a que puedas ver posibilidades que se estén dando, que a lo mejor no hayas entrenado, que es una de las cosas por las que es tan flexible y creativo el sistema, aunque tuvieran muchas automatizaciones en sí, pero te permite vivir muy sensible a lo que está pasando en ese momento. Y ese te puede dar lugar a que des una respuesta, ostras, pues que a lo mejor ese tío está ahí solo o esa tía está ahí sola y tú no lo estás viendo porque estás esperando terminar la jugada en tu mente. No, es que ahora tiene que venir el bloqueo. O a lo mejor no lo haces tan elaborado, pero estás en cierto modo entrenado en que hasta que no venga o esto no se dé, no puedes mirar a ver qué pasa. Y justamente lo que a mí ya me llamó la atención, y ahí no tenía todavía la formación que tengo ahora en terapias contextuales, pero ya me llamaba la atención cuando leía a Phil Jackson, era la importancia que le daba a ser sensible a lo que está pasando, a mirar, a estar atento, porque eso aumentaba muchísimo las probabilidades de sacar ventaja. Entonces, eso para mí es una de las partes fundamentales, creo yo, del éxito de Phil Jackson, además de la gestión de, como tú comentabas, de los egos, de exponerse él mismo a esas situaciones, sobre todo eso, la capacidad de haber podido entrenar y ser también hábil para que los jugadores con esas historias de aprendizaje se abran a un sistema tan libre que dices tú, ostras, pues qué guay, que es el libre, pues mejor. Pero es justo lo contrario, porque como tú lo que decías antes, cada jugador, todos hemos crecido con un sistema, unas reglas, y llegas a los 20, a los 30, y ahora te dicen, no, todo eso no, ahora tienes que hacer esto, esto, otro, y que vaya fluyendo lo que tú vayas viendo, pues eso cuesta muchísimo, y más cuando encima hay tantas variables que activan a esa persona como su rendimiento, si encima pues, el beneficio, bonus, el público, muchas cosas, ¿no? Pues, va a volver a la seguridad, a la rigidez. Entonces, para mí, gran parte del mérito de Phil Jackson es eso, haber sido capaz de gestionar esos egos, de que hubiera esa cohesión en el grupo para que entendieran que en ese sistema lo importante era la cooperación entre ellos y el estar atento a lo que iba pasando en cada momento. Total. Pues José, amigo, si si vas a citar alguna vez más a Phil Jackson es tu momento. Así que si tienes alguna idea más por ahí. Pues, Y pues poco más, la verdad, Phil Jackson, fíjate tú, me ha pasado una cosa muy curiosa y eso sí me gustaría decirlo para terminar. por Cuando supuesto. estaba releyendo el libro, he visto que, por ejemplo, él decía, cuando hablaba de todo esto, dice, el secreto es no pensar. Claro, y eso, después de mi formación, es justamente lo contrario, porque tú no puedes dejar de pensar. Lo que pasa que Exacto. entiendo, él dice como, entiendo dónde quiere ir, pero recuerda, y eso la gente, tú lo sabes, y la gente tiene también Sí. o le vendría bien saberlo, que las palabras, el lenguaje muchas veces es muy literal. Entonces llegamos a fusionar lo que estamos diciendo con la realidad. Y aunque sea una expresión coloquial, pero la gente puede llegar a pensar que el problema es que piensa cuando está jugando. De hecho, lo dice en el libro varias veces, que tiene que fluir. Y eso es tremendamente difícil, sobre todo si lo fuerzas. Entonces es cambiar la relación con los pensamientos, pero no desde el punto de vista que tengo la mente en blanco o no pienso. Eso es una idea más bien romántica. Ahí Entonces está. es importante también que la gente lo tenga en cuenta. No Sí. es cuestión de no pensar, es de pensar en lo que tienes que Sí. pensar, lo que quieres pensar, lo que tú has puesto el foco y intentar, bueno, Sí. como hablábamos antes, por probabilidad, que tengas un rendimiento más Sí. cercano a lo que tú quieres. Y cuando eso lo repites y lo repites y lo repites, se automatiza y eso es lo que comúnmente entendemos como no pensar. Pero no es que no estemos pensando, sino que se ha automatizado tanto, igual que no estás pensando cuando tiras un triple porque lo has hecho miles y miles de veces, que estoy cogiendo la pelota, que estoy subiendo el codo, lo poniéndolo en 90 grados y lanzando. Y eso es lo que comúnmente entendemos como no pensar. Así es, totalmente. Total.
Y aquí hablabas tú de esa pelea, José, y voy a cerrar con esto, que hemos hablado antes, ¿no? De, claro, como no lo estoy disfrutando, como estoy teniendo emociones desagradables, quizá no me gusta tanto, ¿no? Y con esto un poco igual, ¿no? Como estoy teniendo X tipo de pensamientos y el objetivo es no pensar, ya me está saliendo todo mal, ¿no? O ya no estoy fluyendo, no estoy automatizando, no estoy dejándome guiar por la jugada o por ese foco atencional. Y ahí está realmente ese problema. Me ha encantado tú el matiz que has hecho y me da pie a cerrar con una de mis frases favoritas y de las que suelo utilizar más para expresar este tipo de ideas, que es del mito de la metáfora, un libro súper antiguo, que decía algo así como que aquel que sabe que las palabras no siempre significan cosas, se ahorra el trabajo de buscarlas, las cosas, porque no siempre hay algo que encontrar. Y creo que eso habla muy bien de la relación que debemos de tener con el lenguaje y de cómo a veces nos sostiene y otras veces nos alineamos, como tú muy bien has expresado con él, y eso nos lleva por caminos pues muy distantes de los beneficiosos para nuestro bienestar emocional. Así que, amigo, ha sido por mi parte un placer. Tenía muchas ganas de tener esta charla contigo y al final, bueno, nos ha derivado en tocar, que yo creo que temas muy transversales, tanto para los que nos estén escuchando desde el mundo de la psicología, como desde el mundo del deporte, como desde el mundo de cualquier escenario. Y te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio número 57, pues como gustes. Y de verdad que ha sido un placer tenerte y agradecerte el tiempo. Pues para mí también ha sido un placer, lo he disfrutado mucho, de hecho venía con la intención, cuando participo en podcast y demás, voy un poco más activo, más tenso porque son otro tipo de temas, pero este que me llega tanto como el baloncesto, la verdad es que para mí tenía una motivación especial y así ha sido, la verdad que me quedo con ganas de seguir hablando de baloncesto contigo y espero que cuando coincidamos alguna vez en persona, y espero que sea pronto, sigamos charlando y hablando de baloncesto y aprendiendo. Y a todos los que nos han escuchado, si quieren preguntarme alguna vez algo sobre lo que he dicho o no están de acuerdo, muy importante, me encanta cuando no están de acuerdo, que me escriban joselunapsicólogo@gmail y ahí podemos seguir charlando. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.